En un mundo vertiginoso dominado por reglas sociales, protocolos y normas, ¿qué significa ser autista? Es una vida muy solitaria, muy, muy solitaria. Yo podía estar en el colegio o en reuniones familiares, de repente reírme, pero dentro mío me sentía extremadamente sola. ¿Pero es el autismo una condición, una enfermedad, un trastorno? Para mí, el autismo es un neurotipo porque es una forma en la que funciona no solo mi cerebro, sino todo mi ser. Por tanto, también es una identidad. Primero, nosotros tratamos de que sea un espacio seguro en la medida de que no tenemos reglas típicas. Si quieren retirarse y no despedirse, no pasa nada. Si no quieren mirar a los ojos, si quieren darnos la espalda, también todo bien. Yo admiro mucho el trabajo de Carolina, su trabajo con Coalición Neurodivergente. Yo creo que se requiere mucho coraje para dar la cara, para enfrentar estas situaciones de invalidación y a pesar de todo saber que la misión es mucho más alta, es llegar a todas esas personas que no tienen una identidad autista. Creadora de la comunidad neurodivergente de Perú y activista La Comunicadora, también autista Carolina Díaz Pimentel, es hoy una de las voces más representativas en la lucha por la salud mental. En este país, 97% de personas autistas aún no han sido diagnosticadas y son las mujeres las que más barreras encuentran para acceder a mecanismos de apoyo ofrecidos por el sistema de salud. Carolina, has estado toda la mañana grabando con nuestros equipos, con nuestras cámaras. ¿Cómo te sientes como una persona autista, como una mujer con un lente invasivo en tu vida? Sinceramente, estoy un poquito desregulada, pero al mismo tiempo siento que es muy gratificante poder compartir mi historia, pensando en que quizás alguna persona ahí puede identificarse, sentir validación, sentirse acompañada. Entonces creo que eso pesa más que quizás el cansancio. Carolina, empecemos conociendo esa niña que no sabíamos que era neurodivergente, esa niña que de pronto se sentía un poco distinta, que no encajaba. Creo que desde los 6 años más o menos en adelante, yo pensaba que era un extraterrestre y que en algún momento iba a llegar a una nave y me iban a decir, esta es tu verdadera familia y tu planeta no es este, te vamos a llevar. O sea, siempre sentí esa desconexión con todo mi entorno. No significa que no quiera a mi familia, que no tenga, o sea, sienta algo, ¿no? Sino que la dinámica del día a día, las interacciones, todo, siempre me he sentido fuera de todos los espacios. ¿Cuáles fueron esos principales o esas principales señales, esas principales alertas? Yo desde muy chica he sido hiperhablante, o sea, muchas veces se habla del autismo como personas que no hablan mucho, que puede ser, también hay muchas personas que no se comunican mucho mediante el habla, pero yo siempre he hablado demasiado. Y me acuerdo que a mi mamá le decían que hablaba, que siempre le llamaban la atención, me llamaban la atención a mí porque hablaba mucho en el colegio. Pero ahora me doy cuenta que era más como que siempre quería estar compartiendo información sobre lo que me interesaba y no me daba cuenta de que no era el momento adecuado. Siempre ha habido un tema como de desafiar la autoridad, de no entender las jerarquías, de no entender como por qué, o no era no entender, sino como que no me hacía sentido. Para mejor entender esta compleja realidad de la que nos habla Carolina, visitamos al doctor Ernesto Reaño, psicólogo clínico y también autista. Es hoy una de las voces más respetadas en Perú y América Latina en temas de neurodivergencia. Desde el año 2008 se dedica a la investigación, la detección y la intervención de personas en condiciones del espectro autista. Bueno, el autismo es una condición del neurodesarrollo, es un desarrollo atípico del cerebro, ni mejor ni peor, distinto, donde nuestra mente está mucho más preparada para sistematizar información. Por eso nos fijamos también en detalles, encontramos patrones, tenemos una memoria altamente asociada a las cosas que son nuestro interés profundo. Pero el reto en el autismo está en poder entender las emociones
y las habilidades sociales de una manera típica. Entonces, en lo que suele ser la interacción con el entorno, tenemos ciertos retos. Para mí, el autismo es un neurotipo porque es una forma en la que funciona no solo mi cerebro, sino todo mi ser. Y por tanto también es una identidad. Entonces, siento que cuando hablamos de enfermedad es inexacto y es irrespetuoso para nosotros como personas autistas, porque no es que exista, que sea algo que hay que erradicar, sino es una variación como cualquier variación de nuestra identidad. Es por eso que dicen que es una condición. Condición igual, o sea, es lo que se usa para no decirle trastorno, Ajá. pero sigue siendo algo similar. O sea, sigue relacionándose con la enfermedad, Ok. ¿no? Entonces, al final, creo que la razón por la que se la patologiza es porque no se le entiende. A pesar de que tantas personas hablamos del tema tanto seguido todos los días, nos expresamos, compartimos, y hay tantas investigaciones incluso hechas por personas neurodivergentes, hay una resistencia al cambio de paradigma. He escuchado que muchas veces hay papás o personas que no quieren llegar al diagnóstico porque dicen no quiero etiquetarme, no quiero etiquetar a mi hijo, ¿no? Pero al final van a aparecer otras etiquetas que son muy dañinas, entonces igual nos van a poner un letrero en la frente de algo. Claro. En mi caso hay como palabras que tengo muy presentes, que me acompañaron durante toda mi vida antes de saberme autista. Por ejemplo, la rara, siempre fui la rara en grupos. Intensa. Intensa. Esa palabra se la aplicamos al 90% de niños y niñas o autistas o TDAH, también expliquemos qué quiere decir. Déficit de atención. Déficit de atención. Pero, hiperactividad. Pero en realidad, al menos en mi caso, yo prefiero llamarlo atención divergente, porque no es que tengamos un déficit, porque de hecho también tengo el diagnóstico, sino que nuestra atención está dividida en otras cosas. Ok. Entonces, es más exacto, creo, atención divergente que déficit. Además, es fuerte, ¿no? Que te digan que tienes un déficit de algo. Sí. Entonces, esa niña sintió que la llamaban intensa, que la sentían intensa. ¿Y qué empezó a generar eso ahí adentro, en el interior de ti? Afectó mi autoestima, afectó mi identidad, mi personalidad. Un poco que aprendes que tienes que ocultar partes de ti, ocultar tu esencia para para pasar un poco desapercibida, ¿no? Porque esa intensidad muchas veces no, siempre es vista como algo negativo, como algo radical. Definitivamente genera que dejes de creer en ti, que dejes de mostrarte al mundo. De hecho, también me generó problemas de salud mental muy fuertes. Desde muy chica, desde como los 12 años más o menos, experimenté ideación suicida. Sabía que era sentir que mejor no estar aquí. En el autismo tenemos diferentes niveles de necesidades de apoyo. El nivel 3 requiere apoyo muy notable, el nivel 2 requiere apoyo notable y el nivel 1 requiere apoyo. Tanto Carolina como yo estaríamos en un nivel 1, si se quiere. A eso le suelen llamar a veces autismo leve, lo cual es una tontería porque cuando uno dice leve, ¿qué quiere decir? En realidad hay una invalidación sistemática de las necesidades de apoyo. Ah, pero que se esfuerce, total es leve. Pero, bueno, pon de tu parte, total eres leve. No pareces autista, ah, no se te nota, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el esfuerzo que tenemos que hacer, porque, entre comillas, no se nos nota, es descomunal. Y por eso la mayor causa de muerte en autistas nivel 1 o leves es el suicidio. Yo creo que muchas veces como papás hay una presión de que cumplan ciertos hitos a cierta edad y hay una comparación con otros niños y eso puede ser a veces un duelo de pensar que hay algo que está pasando porque no lo logran de la misma manera o al mismo tiempo. Y yo creo que
que no hay que pensar que porque alguien no logra algo en el tiempo ideal, entre comillas, significa que es como una sentencia de muerte. Y tengo entendido que hay unas señales generales, los niños y las niñas que andan en punticas, los niños y las niñas que hacen estereotipias, que son estos movimientos repetitivos. ¿Cuáles otras? Muchas veces las personas lo toman literal, aún no siendo autistas, lo toman literal esa explicación y piensan que solo ese puntas o solo las estereotipas se ven de una sola manera. Pero puede ser incluso repetir una canción una y otra vez. Okay. Puede ser una forma, una actividad repetitiva que te da placer, que te regula, pero no necesariamente evidente. Simplemente puede pasar como que la canción me gustó mucho. Carolina, 10 horas de grabación seguidas para una persona neurodivergente puede ser bien abrumador. Pero yo sí quiero aprovechar que estamos aquí esta noche en la intimidad de tu casa para preguntarte cómo decides, después de esa niñez y esa juventud que viviste, ir a buscar un diagnóstico. Yo había recibido previamente el diagnóstico de bipolaridad después de una crisis muy intensa. Pero a pesar de ese diagnóstico, que sí me hizo sentido en algunas cosas, habían otras respuestas que no tenía todavía. O sea, habían cosas relacionadas con mi personalidad y con mi historia de vida que todavía estaban como en duda. La bipolaridad también es una neurodivergencia que está relacionada con el estado de ánimo que te tiene viviendo entre dos polos. Un polo en donde puede haber una hipomanía, una manía, que es un estado de agitación o de energía intenso, y un estado depresivo. Entonces yo había experimentado esos dos estados. Para tener el diagnóstico tienes que vivir las dos cosas. ¿En ese entonces te medicaron? Me medicaron, sí. Ese fue mi primer como acercamiento a la medicación. ¿Qué edad tenías? Tenía 25. Entonces ahí estamos todavía en la bipolaridad. Empieza a hacer un proceso de autoconocimiento, de autoevaluación, análisis. ¿Y cuándo empiezas a decir, más que bipolar, como se llama, valga decirlo, tu Instagram? Todo empezó en mi relación con mi esposo. Yo veía en él rasgos estereotípicamente autistas de lo poco que conocía del autismo, ¿no? Y se lo planteé. Y en ese momento, como él tampoco conocía el tema, lo tomó mal y se molestó. Pero yo, en mi afán de poder llegar a una explicación y poder ayudarlo, porque veía que tenía crisis, tenía desafíos de diferentes maneras, hice una investigación como en solitario, así clandestinamente, durante años. Y ¿cómo somos las mujeres? Sí, y mujer autista. Sí, entonces me pegué tanto con el tema y fue que se volvió como uno de mis principales intereses. Y llegué a información relacionada con autismo en mujeres y mujeres que hablaban sobre autismo en primera persona. Y recuerdo un video específico de una activista chilena que se llama Gillian. Y ella hablaba sobre su experiencia y yo ese video nunca lo voy a borrar de mi cabeza porque fue como si yo misma estuviera hablando. O sea, veía ese video y era como te has robado mi vida, no entiendo cómo puede ser como una experiencia tan calcada. Y me quedé en shock. ¿Qué especialista te dio el diagnóstico de autismo? Una neuropsicóloga. Durante muchos años se negó la posibilidad de que las mujeres pudieran ser autistas. Se creyó en el universo médico y clínico que los únicos autistas eran los hombres. Las mujeres eran tildadas de locas, de histéricas, de menopáusicas. ¿Viviste tú o has atravesado tú ese tipo de señalamiento, de discriminación, de desconfianza? Totalmente, a todo nivel. Creo que he identificado que normalmente hay una diferencia abismal entre, por ejemplo, activistas o creadores de contenido autistas, hombres, mujeres o diversidades. En general, las mujeres somos el blanco principal de los haters en Internet. Los haters son los promotores del odio, podría decirse. Sí. Son personas que disfrutan como
insultando, invalidando. Cuando a ti te dan ese diagnóstico, ¿qué pasó en tu vida? Cambió la percepción que yo tenía de mí misma. Por mucho tiempo, casi toda mi vida, era pensar que estaba rota, que había algo que cambiar. Y me di cuenta que solo era una persona que como divergía de la norma, como divergente, no neurodivergente. Y también me ayudó, como estábamos hablando, a poner límites, a conocer mis necesidades. Gracias a eso ya no tuve la necesidad de tomar medicación en un punto. Y fue muy fuerte reconocerme pasados los 30 años. ¿Sientes que hubieras podido tener una vida más plena, un desarrollo más feliz si te hubieran dado ese diagnóstico siendo una niña? Es una pregunta complicada porque yo creo que sí y no. Por un lado está el hecho de que me hubiera servido conocerme y conocer mis necesidades, pero por otro lado conozco tantos casos de niños, niñas y adolescentes a los que se les niega la educación por tener el diagnóstico, que no sé si yo hubiera podido estudiar en un colegio regular, si hubiera podido ir a la universidad. No sé si mi trayectoria profesional hubiera sido la misma si hubiera tenido el diagnóstico antes, pero no creo que el problema sea el diagnóstico, sino el prejuicio que existe. La sociedad. La sociedad, las faltas de apoyo, la discriminación, el hecho de que no están dispuestos a ceder y aceptar que hay personas que necesitan, que tienen otras necesidades. Entonces sí, o sea, en un mundo ideal, en un mundo inclusivo, en un mundo donde el autismo se ve de una forma actualizada y respetuosa, hubiera sido perfecto. Pero en el mundo en el que vivimos, creo que hubiera tenido dificultades igual. Pero sí creo que me hubiera ayudado a entenderme a tiempo. Tú eres una persona absolutamente autónoma, muy exitosa, tienes una pareja estable hace más de 10 años. ¿Cuáles son los desafíos para una persona neurodivergente de demostrar y demostrarle al mundo que sí se puede? Yo creo que es importante igual que las personas entiendan que incluso teniendo logros hay muchos desafíos, porque el mundo no está totalmente adaptado a uno. El mundo está muy poco adaptado. Tenemos nosotros que adaptarnos siempre y esforzarnos el doble, el triple. Entonces, si bien en apariencia, en mis redes, por ejemplo, en mi contenido o cómo me ven en fotos, puede parecer que soy una persona, entre comillas, funcional. Yo en el día a día tengo muchas dificultades y, por ejemplo, ya hace varios años no puedo tener un trabajo regular. Yo trabajo como en un horario muy flexible para mí, porque si no viviría de crisis en crisis. Yo antes tenía muchas crisis muy seguidas. ¿Hoy estás medicada? No. ¿Por qué hacer de tu desafío una causa social que hoy tiene una dimensión internacional? Porque creo que mi bandera o lo que me motiva es el hecho de pensar en que quiero generar el cambio que me hubiera gustado encontrar a mí cuando era niña. O quiero que las personas tengan ese apoyo que yo no tuve a tiempo. Y esa es quizás la motivación de ese escenario que vamos a ver mañana, tú con la comunidad que has co-creado, cofundado Neurodivergente de Perú. ¿Y cuál es el objetivo? Nuestro objetivo es brindar un espacio seguro para la comunidad que muchas veces no la tienen en su mismo núcleo, en su familia, en el trabajo, en la universidad. Identificamos eso, ¿no? Que tener un círculo, una red de apoyo es vital, es muchas veces más importante que otras cosas, incluso que la medicación, que la terapia también es importante, pero de nada vale eso si no tienes un grupo que te respalde. Bienvenidos al picnic, estoy muy feliz de ver caras nuevas. Y bueno, primero nosotros tratamos de que sea un espacio seguro en la medida de que no tenemos reglas típicas. Hemos hecho unas tarjetitas de comunicación por si no quieren hablar. La verde es si tienen mucha energía para interactuar. La roja es si no quieren hablar. La ámbar es un intermedio, o sea, si por ahí sienten que van a querer o no.
La tarea que realiza Carolina, yo la veo como una necesidad para no solo trabajar lo que tú vives, sino darte cuenta de la falta de información, la falta de espacios que hay en tu ciudad y en tu país y que por ende te invitan a hacer algo más y no quedarte solo tú con la información para tu propio beneficio. Lo que hace Carolina es fundamental porque visibiliza, ¿no? O sea, ella empezó hablando de bipolaridad y ahora habla de un paradigma mucho más amplio. Descubrió, en el camino descubrió que era autista, en el camino del activismo, y eso justamente es uno de los tantos beneficios del activismo, porque también te conectas con otros neurodivergentes y empiezas a comprenderte mejor. Es fundamental que también escuchemos a las personas neurodivergentes en primera persona, y eso es lo que hace Carolina. O sea, este es uno de los valores importantes del activismo, porque permite que se pueda entender a estas condiciones, a estos neurotipos, más allá de lo que dice el paradigma médico. Caro es nuestra líder. Caro, yo siempre le digo, es nuestra referente y nuestra guía, y ella marca las líneas a seguir como activista, ¿no? Yo también me considero activista, pero a veces siento que las cosas se me pueden salir de las manos, y cuando sucede eso, Caro está siempre para dar el punto sobre la I, la palabra de aliento y de calma. Entonces, yo creo que el papel de Caro es muy importante en nosotros como activistas porque nos valida. Hay un tema que a mí me parece fundamental, y es cómo las discapacidades visibles, en las que todavía hay mucho por avanzar en términos de derecho y de inclusión, pero la comunidad sordociega, la comunidad con síndrome de Down, puede generar más empatía social, que esta, no sé si es una discapacidad, pero que esta situación que es invisible y que es sobre todo muy incomprendida. Para empezar, me gustaría aclarar que sí es una discapacidad. Que sea una neurodivergencia no quita que sea una discapacidad, porque si hablamos desde el modelo social de la discapacidad, se habla de que está principalmente en las barreras, en el entorno, y hay muchas barreras para nosotros. Entonces, sí es una discapacidad. En Perú está oficialmente considerada una discapacidad. Entonces, nunca asumir que porque vemos una persona que de repente en apariencia no tiene ninguna dificultad, no significa que detrás de eso no haya una lucha constante. Hay quienes dicen que hoy hay un sobrediagnóstico, que hace 20 años simplemente eran personas ahí un poquito desadaptadas, pero que hoy el diagnóstico del autismo se está multiplicando. Se hablaba 1 de cada 2.000 personas y ahora se habla de 1 cada 35 niños. ¿Cómo interpretas tú esas cifras? Es una percepción. No es que haya un sobrediagnóstico, sigue habiendo un infradiagnóstico, sobre todo en mujeres y disidencias y personas racializadas también. En Perú, según investigaciones, se habla de que todavía el 90% más o menos de personas autistas no están diagnosticadas, no están identificadas. La cifra de personas identificadas es ínfima. 25.000, tengo entendido. Sí, es muy, muy poco. Yo creo que las personas que lo ven como que está mal, que haya más personas diagnosticadas, es que todavía tienen la idea de que el autismo es algo malo y es algo a erradicar. Carolina, no me puedo ir de Lima, de tu país, sin preguntarte dónde estamos en la reivindicación de los derechos de la comunidad neurodivergente aquí, y cómo sientes y ubicas a Perú dentro de América Latina. Si hablamos de políticas públicas o de ya algo más del Estado, lamentablemente tenemos que esforzarnos mucho para que nos consideren donde se toman las decisiones, pero creo que hay esperanza. En una sociedad tan machista como la peruana, tenemos todavía, si hemos hablado de infradiagnóstico, hace un momento el diagnóstico a las mujeres autistas es muchísimo más bajo. Entonces necesitamos voces valientes, como las de Carolina, para que la situación de las mujeres autistas sea la que merecen tener y que puedan acceder al diagnóstico, sí, pero como digo siempre, una vez que uno tiene el diagnóstico, eso deja de ser diagnóstico para convertirse en identidad.
Carolina, yo tengo que agradecerte porque para mí esto que tú haces es el inicio de un movimiento social. Lo hicieron las feministas, lo hizo la comunidad LGTBIQ, hay cosas por hacer, pero yo creo que ustedes son pioneros en América Latina para que una comunidad muy presente, creciente, reivindique sus derechos a existir y a ser feliz. Gracias por haber asumido este reto que sé que es para ti tan difícil. Gracias a ti y esperamos seguir haciéndolo y poder apoyar a otras iniciativas para que también avancen en sus países. Gracias, Carolina.